La puerta 3 lleva abierta toda la noche. Algo quiere que escuches esto. En el silencio de la madrugada, cuando las sombras se alargan y los sonidos se amplifican, la carretera en Oaxaca se convierte en un escenario de misterio y perturbación. Las hojas de los árboles susurran secretos antiguos y el viento arrastra ecos de lo que podría ser más que simples coincidencias. El aire es fresco, casi cortante, y lleva consigo un aroma terroso y húmedo que se mezcla con el perfume de las flores nocturnas. El cielo, un manto negro tachonado de estrellas, parece observar con indiferencia el drama que se despliega a sus pies. En 2021, en una carretera solitaria de Oaxaca, un vigilante nocturno empezó a notar presencias que desafiaban la lógica. Las noches en Oaxaca, especialmente en este tramo de carretera, solían ser tranquilas. La oscuridad era solo interrumpida por el ocasional haz de luz de un vehículo que pasaba y el lejano ulular de un búho. Pero aquella paz fue perturbada. Las plantas parecían susurrar entre ellas, como si compartieran un secreto que los humanos no podían entender. El viento se colaba entre las ramas de los árboles, produciendo un sonido semejante al de un lamento antiguo, un susurro que invitaba a la reflexión y al temor. Trabajo en la caseta de peaje desde hace años. Al principio, todo era normal, hasta que empecé a sentir que alguien me observaba desde el bosque. Aquellas noches eran gélidas, la humedad se colaba por cada rendija y el crujido de las ramas resonaba en el aire estancado. Sentía que había un par de ojos ocultos entre el follaje, fijos en mí, una vigilancia silenciosa que me ponía los pelos de punta. La sensación era tan intensa que a veces me encontraba girando la cabeza abruptamente, esperando sorprender a quien o lo que fuera que me espiaba. Mis manos, a menudo heladas, temblaban ligeramente mientras sostenía mi linterna, iluminando el denso follaje, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que explicara esa sensación inquietante. Recibimos varias llamadas reportando movimientos inusuales y luces extrañas en los alrededores de la carretera. Al investigar, no encontramos nada fuera de lo común, pero la inquietud en la voz de los denunciantes no se podía ignorar. La carretera estaba vacía cuando llegábamos, el único rastro de actividad era el eco de nuestras pisadas sobre el asfalto. Cada paso resonaba en la vasta soledad, un recordatorio de la ausencia de vida en ese momento y lugar. La niebla, espesa como la leche, se aferraba al suelo, creando sombras que bailaban y se retorcían bajo la luz de nuestras linternas, engañando a nuestros sentidos. Los registros de la carretera muestran que ha habido un aumento de accidentes en esa zona en los últimos 3 años, sin causas aparentes. Los choques eran siempre en las mismas curvas, donde la niebla se asentaba como un manto espeso e impenetrable, y los conductores afirmaban haber visto sombras cruzar delante de sus vehículos. Estas curvas, traicioneras y serpenteantes, parecían cobrar vida bajo la niebla, sus contornos distorsionándose en formas imposibles. El crujir de la grava bajo los neumáticos era el único sonido que acompañaba a los conductores, una banda sonora ominosa en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. La rutina del vigilante, Roberto, era sencilla. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. La mayoría de las noches, el único sonido era el susurro del viento entre los árboles y el ocasional coche que pasaba. Pero un día, algo cambió. La monotonía fue quebrada por un suceso que dejaría una marca indeleble en su memoria. La noche había comenzado como cualquier otra, con Roberto acomodándose en su silla, su termo de café caliente a su lado, y el tenue resplandor de las pantallas de seguridad iluminando su rostro. Sin embargo, una sensación de inquietud lo acompañaba, un zumbido sutil en el aire que parecía presagiar algo más. Era una noche como cualquier otra. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando vi algo que no debería estar ahí. Una figura oscura,
de pie al borde de la carretera, inmóvil. Parecía observar directamente hacia la cámara. Mi corazón latía con fuerza, el sudor frío recorrió mi frente. La figura no se movía, pero su presencia era abrumadora, como si desafiara la realidad misma. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su silueta se recortaba claramente contra la neblina, y aunque permanecía inmóvil, había algo en su postura que transmitía una intensa energía, una sensación de que estaba esperando, observando. Roberto intentó convencerse de que era solo la sombra de un árbol, pero su intuición le decía que algo no cuadraba. Las noches siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. El aire se volvía más denso y el silencio más ensordecedor. Cada crujido del bosque se sentía como un susurro en su oído. En su mente, se formaban preguntas: ¿quién era esa figura? ¿Por qué estaba allí? La duda se transformó lentamente en miedo, un miedo que se aferraba a su mente, envolviéndolo como una niebla. Intenté ignorarlo, pero entonces apareció un drone. Un pequeño aparato que volaba bajo, justo sobre la caseta. Cada vez que intentaba acercarme para verlo mejor, el dron simplemente desaparecía en la oscuridad del bosque. Era como si jugara conmigo, un jugueteo macabro que desafiaba mi cordura. Las hélices del dron emitían un zumbido constante, un zumbido que se entrelazaba con el canto de los grillos, creando una sinfonía inquietante en la noche. Intentando discernir su origen, Roberto sintió que su paciencia se desvanecía poco a poco. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando comenzó a escuchar golpes en las ventanas de la caseta. Golpes suaves, como si alguien intentara llamar su atención. El sonido resonaba en la noche, un tamborileo que hacía eco en su mente, cada golpe era un recordatorio de que no estaba solo. El vidrio vibraba ligeramente bajo el impacto, y Roberto se encontraba conteniendo la respiración, esperando, anticipando un desenlace que nunca llegaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándolo en un ciclo interminable de tensión y expectativa. Los informes de actividad paranormal en la zona no son comunes, pero hemos tenido reportes de luces extrañas y sonidos inexplicables por parte de otros conductores. Las leyendas locales hablaban de espíritus inquietos, pero nunca se había sentido tan real, tan palpable. Los relatos de los conductores eran variados, algunos hablaban de luces que danzaban en la distancia, otros de siluetas que cruzaban la carretera en un abrir y cerrar de ojos. Pero todos coincidían en una cosa: había algo en esa carretera que no podía ser explicado por la lógica o la razón. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, vi una sombra pasar rápidamente frente a la cámara. No era un animal, de eso estoy seguro. Parecía humana, pero se movía con una velocidad inusual. El movimiento era casi etéreo, como si flotara más que correr, y se desvanecía en la penumbra antes de que pudiera reaccionar. El monitor parpadeó por un instante, y Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa figura, algo en su forma de desplazarse que le resultaba profundamente perturbador. Roberto decidió cambiar de táctica. Instaló cámaras adicionales y comenzó a llevar un registro detallado de cada evento extraño. Fue entonces cuando descubrió algo perturbador. Sus noches se llenaron de vigilancia constante, revisando cada imagen, cada grabación, buscando un patrón que explicara lo inexplicable. Cada cinta revisada era una nueva oportunidad para descubrir la verdad, pero también un recordatorio de la incertidumbre que lo rodeaba. Revisando las imágenes de seguridad, se observó una figura con un sombrero de ala ancha, muy similar a las descripciones de un ente conocido en las leyendas oaxaqueñas como el charro negro. La figura se materializaba en las sombras, un espectro de otro tiempo que parecía burlarse de las barreras de lo real. En cada fotografía, la figura aparecía borrosa,
como si fuera un reflejo en un espejo empañado, siempre en el límite de lo visible, provocando más preguntas que respuestas. Las imágenes eran claras. En varias noches distintas, la figura aparecía y desaparecía en cuestión de segundos, siempre justo al límite del alcance de las cámaras. Era como si supiera dónde estaban, jugando al borde de lo visible, un testigo silencioso de la noche. Cada aparición era un recordatorio de la presencia constante de lo inexplicable, un desafío a la percepción de la realidad que Roberto había conocido hasta entonces. No había duda. Algo o alguien estaba jugando con mi mente. Pero lo peor fue cuando encontré una nota pegada al cristal de la caseta. Decía, no estás solo. Las letras estaban escritas con una caligrafía temblorosa, y el papel olía a tierra húmeda, como si hubiera sido arrancado del mismo suelo. El mensaje era claro, y la amenaza implícita se incrustó en su mente, un recordatorio constante de que había algo más allá de lo visible, algo que lo observaba, lo vigilaba. A pesar del miedo, Roberto decidió quedarse en su puesto, pero ahora siempre acompañado de un compañero. Las noches eran menos aterradoras con alguien al lado, pero el temor nunca se desvanecía por completo, siempre presente en el borde de su conciencia. El mero hecho de tener a alguien a su lado proporcionaba un cierto consuelo, una sensación de seguridad que había estado ausente durante tanto tiempo. Sin embargo, el miedo persistía, una sombra constante que se cernía sobre él, recordándole la fragilidad de su entendimiento. Desde que se implementaron patrullas nocturnas en la carretera, la actividad extraña ha disminuido, pero la leyenda persiste entre los trabajadores de la zona. Las historias continúan, susurradas en tono bajo durante las guardias, un eco de lo que fue y quizás de lo que volverá a ser. La carretera, con su atmósfera cargada de misterio, sigue siendo un lugar de inquietud, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que escapan a la comprensión humana. La puerta sigue abierta. Nos vemos en la siguiente historia. El misterio perdura, una sombra que se cierne sobre la carretera, esperando el momento adecuado para reemerger. El viento sigue susurrando, las hojas continúan murmurando, y la noche, con su manto de oscuridad, guarda celosamente sus secretos, esperando el momento en que se revelen una vez más.